planes de modernización, miren esto. Este es un pueblo que se llama Montecillo. Dicen, pues aquí vinieron a hacer las calles, pues ya está así. Se llevaron, quitaron todos los árboles, como fue el gobierno, el municipio, y hay confusión si vienen del municipio, del estado o de dónde llegan a arreglar. Este es el mismo pueblo, otra entrada, en que tienen banquetas, ¿sí? Es a la salida, pero caminen por aquí, de 12 a 2 es un sol fuerte, y como que en las dos tomas tenemos que no hay nadie, ¿no? No es habitable caminar por ahí a ciertas horas. Ahora, la suburbana vamos a ir viendo diferencias. Al principio se nos hace lío a nosotros que no hemos tomado, no hemos tenido un contacto con la demografía. Conurbanas es que están muy cerca de la ciudad y que se alimentan un poco de la ciudad, de lo que queda, de lo que van jalando o les van dando. La suburbana son comunidades rurales sin buena urbanización, pero cercanos a la ciudad, pero ellos son de baja densidad poblacional y no venden mucho sus parcelas. En ellas podemos encontrar algunas residencias de descanso de gente de la ciudad o artistas. Estos son los panoramas. Tenemos más verde, tanto a los alrededores como dentro del pueblo, la iglesia muy tradicional del pueblo, su ganado, pastos, esto de pastizal. Aquí hay fuertes rasgos culturales y prácticas sociales. Ahí podemos encontrar grupos originarios. Este que les voy a mencionar es Huexotla. Hay una protección de los recursos naturales porque lo quieren, porque así fue su pueblo, porque extrañan que no tenga más vegetación. Identifican la historia en el presente porque siguen los usos y costumbres y saben a quién le tocó la mayoría anterior o quién fue presidente final y de quién recibieron, le tocó meter el agua rodada o el agua potable. Tienen atractivos culturales que los exhiben a los turistas. Miren, aquí hay un centro comercial y esto es todavía las partes aledañas al pueblo, a los pueblos que son suburbanos. Se nota que no dejan lo verde, ¿sí? Esta es la entrada, una de las entradas de Huexotla, y podemos ver que la pavimentación es de adoquín. Es rústico, ellos mismos lo han hecho, no sacrifican la vegetación y le hacen el principal camino a que va a desembocar a la iglesia. Ahorita vamos a ver la iglesia. Esta es la iglesia de Huexotla, después de una de sus festividades. Preservan la cultura y la organización campesina. Las zonas suburbanas en otros países se llaman suburbios y la distribución en calidad, está oyendo porque nunca estudia ya se va a acabar. Ok, zonas aledañas, entornos históricos, y en esto son las características que podemos encontrar a vamos a saltar esta. La zona metropolitana de este lugar, pueden ver qué contrastes de paisajes. Vamos a lo metropolitano y perurbano, son la unión de estos tres elementos, social, económico y ecológico, que quedan en las ciudades, lo que yo les decía, como islas, y que tienen una función. Le dan oxígeno a la ciudad, lo que tienen de verde y de agricultura ayuda a que los mantos freáticos de la ciudad se rellenen. Y entonces tenemos que aquí una situación de cultura, naturaleza y sociedad. Problemas para identificar a la población.
Esta es agricultura periurbana, ven en el patio de la casa. Me pasaron la mano de fotos. Pero aquí tenemos la pregunta, ¿cuántos ambientes y estilos de vida hay en esas zonas metropolitanas? Créanme que las estadísticas de esta zona son impresionantes. Aquí, en la zona suburbana, encontramos este tipo de pobladores. Pobladores originarios que tienen ejido, pobladores originarios sin ejido. Son los hijos que ya no alcanzaron el ejido, pero en la suburbana quieren tener la estructura ejidal porque tienen arraigo a la tierra y a los tipos de trabajo en la tierra. Y los originarios pueden ser pequeños propietarios con parcelas pequeñas que han heredado y originarios sin predio. Hay no originarios que son como maestros o investigadores del rumbo, casas de fin de semana, unidades habitacionales de interés social, pero casi no las reconocen como parte de ellos, o están al lado de la carretera o atrás. Entonces no tienen una relación con los conurbanos. Esta zona, aquí en esta zona conurbada encontramos originarios con parte del tipo y fuerte actividad pecuaria, originarios que heredaron de segunda y tercera generación. Los de segunda generación todavía tienen rasgos a campesinos en sus casas, tercera generación ya casi no. Los no originarios compraron por oportunidad, lo construyeron ellos mismos, o los reubicó de alguna colonia como la Candelaria de los Patos para dar a Texcoco, y bueno, fue gran resistencia del pueblo de Texcoco, y ellos se tardaron como 2 años en ocupar las casas de interés social. A esto necesitamos, y es lo que estamos caminando, de una vez identificados los grupos que hay, poder identificar un poco más, como sus costumbres, su apego a las tradiciones, su apego a la siembra, a su vida de campesinos. Muchos dicen es que desde que se abrieron las carreteras vienen antros y nuestros hijos se pueden pervertir. Entonces toman muy en serio el evidente de tenerlos reunidos aunque sea el fin de semana, de que participen en las fiestas del pueblo. Los padres pueden tomar alguna mayordomía o alguna comisión, pero los hijos ya no, pero sí van, ¿sí? Les gusta estar en la comunidad. Entonces tienen serias desconfianzas en los conurbanos de quienes son cercanos a los antros, quienes traen drogas, quienes pueden hacerles daño. Entonces, recomendaciones, por ejemplo, que les he dado a los agrónomos con relación a esto, es que se vayan a los pueblos que tienen verde y que están como vosotros. Ahí encuentra todavía gente que quiere hacer invernadero, que quiere tener hidroponias, que tienen sus animales, ¿sí? Y que pueden durar un poco más en la vida rural, en la vida productiva, pero del sector primario. Y los conurbanos, yo creo que es para la agricultura periurbana es una pérdida grande de tiempo, desgraciadamente, porque no hay facilidad, si no hay un interés político del ejido o de los, no, el ejido ya no existe, de los del presidente municipal, ya me callo. El presidente municipal las autoridades municipales no tienen ya ven mucho problema. Entonces lo que sea rápido y fácil y gratis a veces para tenerlos cercanos a ellos, pero ahí ya no encontramos más que grupitos por acá, familias que son originarias y que no saben si se quedan o si se van o si se modernizan o qué va a pasar. ¿Sí? Esto es la aportación para esas zonas. Espero que les haya servido, aunque me haya saltado algunas cosas. Muchas gracias. ¿Se escucha con esto? Fue como si no se escuchara. Es que hay que pegarse,
eso. Faltaba un poco de inteligencia. Bueno, es la música que kilómetro va a funcionar. Soy Fernando Latini, soy psicólogo. Trato de hablar de psicología rural. Tal vez ustedes, si yo les quisiera sugerir en este momento, tal vez me tengan algo de confianza, entonces me van a seguir. Yo les digo, traten de imaginarse en su mente un círculo cuadrado. Hagan fuerza, un círculo cuadrado, imaginen. Bien, tal vez pasa que en algún punto hablar de psicología rural aparece como una especie de intento de imaginarse un círculo cuadrado, en el sentido de que aparece como una dificultad que psicología rural, ¿qué sentido tiene? Posiblemente ustedes estén teniendo bastante confianza en mí. Yo he hablado de psicología rural y me han mirado con peores caras que las que ustedes están mirando en este momento, y eso que es bastante, porque también me han mirado con cara de este hombre de que está hablando. Tengo experiencia de trabajo especialmente en investigación vinculado con temas de extensión rural, trabajo de apoyo a productores agropecuarios de distintas características para generar procesos organizativos, productivos, comerciales, y tengo una orientación, una mirada, una perspectiva interdisciplinaria dentro de las ciencias sociales y comunitaria desde la psicología. Bien, pero acá la pregunta, parto de este tema, psicología, extensión y desarrollo rural, investigaciones, experiencias y reflexiones desde el sur de América Latina. Lo interesante de esto es que ustedes no tienen la menor idea de lo que voy a hablar. Interesante entonces, el objetivo entonces, yo no estoy acá para que ustedes me escuchen, yo estoy acá para dar ideas que a ustedes les puedan servir. Los escucho unos segundos. ¿Qué interés puede tener alguna de las cosas que pueden surgir en relación a esto? Algo interesante que quieran escuchar de lo que yo pueda decir. Más teoría, experiencias, provocaciones, discusiones, debates. ¿Alguna palabra para que no me sienta solo? ¿Cuál es la importancia de la psicología en los medios rurales? Es decir, yo he visitado medios rurales, algunas de las poblaciones más marginadas del país, y creo que en primera instancia las personas, cuando te ven llegar como universitario, te preguntan si traes doctores, o si traes veterinarios, o si traes odontólogos. Importancia de la psicología en medios rurales. Compañera. Sí, tu experiencia en campo, igual en relación con profesionistas o con personas que sean propiamente de trabajo agrícola, porque un psicólogo por lo regular se acerca al campo y se preguntan, bueno, ¿tú qué vas a hacer aquí? ¿No? Podría ser. Te voy a mostrar una encuesta de qué porcentaje de profesionistas rurales dicen que nos necesitan. Y te vas a quedar con la boca abierta diciendo, ese porcentaje, pero no te lo voy a decir ahora, sí, me seguís escuchando después. Dificultades a las que te has enfrentado. Dificultades En cuanto... en mi vida. Hay muchas. En tus investigaciones, en tus intervenciones con, por ejemplo, la población rural, ¿qué dificultades te has encontrado al querer intervenir? Otros comentarios. Yo quería saber bien la población definida con la que vos trabajás. Dentro de lo rural, digamos, es bastante interesante. Bueno, entonces 2 palabras, tenemos 3 más y ahí es suficiente. Compañera. ¿Cómo tratamos el paternalismo de la perspectiva de la psicología rural? Hermosa. ¿Por qué empezar a fijarnos desde este lado de los psicólogos en lo rural? ¿O cómo es que decidiste que querías estar en la psicología rural? ¿Qué opinas? Yo no decidí, me obligaron. Participación y organización de las personas. Estrategias quizá también. Bueno, así como yo les hice preguntas a ustedes, eso no significa que yo vaya a responder a todas las preguntas que ustedes me están pidiendo. Así como ustedes tienen derecho a pedir, yo también tengo el derecho a hacer lo que pueda.
que tengo que enfrentar con mis propias limitaciones. Tal vez esto empiece a responder por qué la importancia de trabajar en los medios rurales. Lo primero que les quería decir, lo rural está invisibilizado para la psicología. La imagen del círculo cuadrado que quizás más les en la cabeza, que es algo materialmente imposible, es la invisibilización que nosotros tenemos de lo rural desde la psicología. ¿Saben las investigaciones con las que nos muestran con qué tipo de poblaciones están hechas? Con poblaciones urbanas, sacadas principalmente de las grandes ciudades. Es interesante. ¿Qué pasa si yo les digo que hice una investigación y solamente elegí hombres para hacer la investigación? O solamente elegí mujeres. Me van a decir, bueno, su investigación es válida porque está tomando solamente la perspectiva de hombres, solamente la perspectiva de mujeres. Al final de mi artículo tendré que decir, bueno, la limitación es que solamente tomé entrevistas encuestas a mujeres. ¿Alguien escuchó, leyó en alguna investigación? ¿Solamente mi investigación se ocupó de gente urbana? No. Tal es entonces, ¿pero no debería pasar lo mismo? Sí. ¿Tienen idea qué porcentaje de la población es rural en el mundo? Año 2013, 47%. 47%, lo digo de nuevo, casi el 50%. Psicólogos comunitarios. ¿Saben qué? Hay una mayor tasa de pobreza importante, la mayor pobreza está porcentualmente más en los ámbitos rurales que en los ámbitos urbanos. Esto significa, lo dije muy raro, ¿no? Pero se entendió, mayor porcentaje de pobres hay entre los rurales que entre los urbanos. Eso significa que más del 50% de la población más pobre del mundo vive en ámbitos rurales. Psicólogos de la liberación, psicólogos comunitarios, ¿qué estamos haciendo para preocuparnos por las especificidades de la mayor parte de la población más pobre del mundo? Ni siquiera lo podemos imaginar. Entonces me estaba preguntando, ¿cuál es la relevancia de pensar lo rural desde la psicología? Bien, ya lo estoy planteando. Podemos pensar que las poblaciones rurales tienen especificidades, problemáticas, situaciones que no se identifican con las que tienen las poblaciones urbanas. Los investigadores generan sus investigaciones a partir de sus intereses de investigación. Esos investigadores son urbanos, vivimos en las ciudades. Tendemos a recibir investigaciones que están preparadas, generadas a partir de poblaciones urbanas. La pregunta es, no voy a usar malas palabras en castellano argentino porque por ahí se me malinterpreta. En Argentina las usaría, pero ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos estamos ocupando de investigaciones urbanas que generan docentes con intereses de investigaciones urbanos y a la gente rural no le importa, total. 47% de la población más pobre del mundo. Pero ahora estamos muy contentos porque estoy asistiendo al Congreso Latinoamericano de Sociología Rural, que está desde la década del 60. Ellos tienen su congreso o la Asociación de Sociología Latinoamericana de Sociología Rural, creo que nace en el 60. La antropología rural, nadie discute la antropología rural porque ya nace de investigaciones en las sociedades coloniales de los europeos que iban a esos pueblos exóticos y estos pueblos van a desaparecer, investiguémoslo, a ver cómo son. Nacimiento, siglo XIX, antropología. La antropología entonces nace rural. Sociología rural, antropología rural. Y los psicólogos, ¿a quién le importa? 47% de la población, más del 50% de la población más pobre del mundo. Me pregunto entonces, aun cuando nos ocupemos de poblaciones rurales, si nuestras experiencias están marcadas por intereses urbanos, si las experiencias de nuestros docentes, de nuestros investigadores están marcadas por intereses urbanos, no podemos acercar a esos pobladores rurales
que son tan bonitos y viven en esos espacios con tanta naturaleza. Ahora, de las preocupaciones de quién nos atendemos, las de la gente o las nuestras que tenemos como sujetos marcados, enmarcados, estructurados con miradas urbanas. Ahora entonces, después de que hice esta arenga para pensemos en lo rural, ¿a qué llamamos psicología rural? Concepción va a pensar diferente de lo que voy a argumentar yo, así que posiblemente después cuando salgamos de acá nos toquemos a golpe de puño, o tal vez no, porque somos mente civilizada. Pero en esa línea de argumentación, la idea es, ¿por qué quiero hablar de psicología rural? Porque estamos invisibilizando lo rural dentro de la psicología. Estamos considerando lo humano, estamos considerando lo urbano como si fuera lo humano. Es decir, invisibilizamos una dimensión de la psicología, que tenemos que prestarle atención en sus especificidades, sus problemáticas, los sentires de su población. No es la idea decir una subdisciplina más para meter dentro de otras subdisciplinas y crear un campo estanco para que uno pueda tomar propiedad. Eso sería una tontería. Pero necesitamos ponerle un nombre a algo para hacerlo visible, para que alguien pueda hablar de eso. Entonces, yo hablo de psicología rural para visibilizar lo rural dentro de la psicología, porque lo rural ha sido invisibilizado dentro de la psicología. ¿Estamos hablando de una subdisciplina? Mi respuesta es no. Estamos hablando de un campo de problemas, es decir, un conjunto de temáticas, problemáticas o asuntos de carácter psicosocial para los cuales es relevante considerar la dimensión rural. Lo digo de nuevo, es un conjunto de temas para los cuales, si no pensamos lo rural como psicólogos, nos olvidamos de algo. Yo estoy pensando en el acceso de ciertas poblaciones al sistema de salud que están ubicadas a 50 kilómetros del primer centro de salud que nos pueda atender. Ahora, si en mi análisis no considero la dimensión rural de esa problemática, no comprendo la problemática. ¿Se entiende el argumento? Entonces, digo, la psicología rural sería un campo de problemas para los cuales omitir la dimensión rural sería no comprender la naturaleza del problema que queremos señalar. Entonces, simplemente un conjunto, un campo de problemas. Si aún no considera que es relevante considerar la ruralidad en el abordaje, entonces hablemos de psicología rural. Y hablemos de psicología rural para visibilizar lo rural dentro de la psicología. Eso iba a decirlo, depende cómo fuera la discusión. Mi tema fundamental de trabajo son las estrategias de desarrollo rural que se llevan adelante con poblaciones campesinas, con poblaciones de agricultores familiares o con poblaciones originarias que habitan en contexto rural. En general, estamos hablando entonces de lo que se llama extensionismo rural, extensión rural. Es decir, el trabajo que llevan adelante distintas agencias públicas, ONGs, para apoyar a estos agricultores pequeños, agricultores familiares, para que desarrollen su producción, maximicen su posibilidad de comercialización, aumenten los ingresos. Lo estoy diciendo rápidamente para que nos ubiquemos. Tratemos de ir articulando estas miradas con mirada de la psicología comunitaria. Años 50, 60, Estados Unidos desarrolla el sistema de extensión rural. Las universidades tenían que extender, transferir los conocimientos generados desde el lugar experto al productor del campo, considerado atrasado. Entendemos la lógica. El que sabe impone su saber al que no sabe. Claro, después, hacia los 70, 80, este enfoque de difusión de tecnología se fortalece. En el 62 se publica un libro muy conocido, Difusión de Innovaciones, de Rogers, donde plantea cómo hacemos para difundir las innovaciones que se generan en las universidades. Tenemos un bloque muy importante de investigación en psicología, donde se investiga cómo transferir conocimientos a
los productores del campo. Esto posiblemente un Ignacio Martín Baró nos diría que estamos hablando no de una psicología de la liberación, sino de una psicología al servicio de intereses ajenos a los pueblos, imponiendo saberes externos. La década de los 70, 80, ¿qué pasó con la extensión rural? En realidad se fortaleció la mirada de transferencia de paquetes tecnológicos. En los 60, 70 había una mirada de la familia, había que educar a la familia rural un tanto atrasada. 70, 80 ya el foco es el hombre rural y la transferencia de paquetes tecnológicos. Claro, 70. Y en el 69 se publica Freire, Pedagogía del oprimido, en el 69. En el año 73, Freire publica Extensión o Comunicación, usando la mirada de Pedagogía del oprimido para discutir este modelo de extensión. Entonces aparece una tensión entre las miradas de discusión de innovaciones y la propuesta freiriana. La propuesta freiriana es: todos saben algo, nadie sabe todo, y entre todos juntos podemos saber más. Entonces aparece una alternativa para pensar los procesos de difusión de tecnologías, que ya no son procesos de difusión, sino son procesos de diálogos constructivos entre saberes diferentes. Lo interesante es que esto se va a recuperar después del 2000 con otro tipo de teorías, ya no freirianas. Bueno, en América Latina nos encontramos desde el 85 hasta el 2000 con periodo de ajuste neoliberal, sistemas de extensión rural van desapareciendo, pierden fuerza, se los desarma. En la mayor parte de América Latina va pasando esto. Hacia el 2005, fundamentalmente en el sur de América Latina, esto se revierte. Se fortalecen los sistemas públicos de extensión rural. Aparece una decisión pública fuerte de apoyar el desarrollo rural. Argentina, Paraguay, Bolivia, Brasil, Uruguay. En el caso concreto de México, y por lo que estuvimos discutiendo, yo diría que estamos permaneciendo dentro de este periodo con tercerización de la asistencia pública en extensión rural con escaso presupuesto. Ahora, pero hacia el 2005, en realidad desde los 90, empiezan a haber nuevas formas de pensar la extensión rural. Ya no la mirada tradicional de transferencia de tecnología, ya no la discusión freiriana de construcción conjunta, sino se empieza a hablar de enfoque territorial. Un enfoque territorial para pensar los procesos de desarrollo. ¿Esto qué significa? Si antes los procesos de desarrollo se pensaban a nivel nacional, a nivel regional, si yo miro en un mapa el país, no encuentro las personas. Veo ríos, veo lugares, todo es producción. Pero cuando empiezo a poner la lupa en los territorios, se agrandan las cosas que estaban ahí en mi mapa y empiezo a ver organizaciones, empiezo a ver personas, empiezo a ver lugares, no solamente espacios. ¿Se entiende esto? Cambia el nivel de análisis. Y en ese nivel de análisis aparecen las personas. ¿Y cómo? La articulación entre esos actores sociales, gobiernos, organizaciones de productores, organizaciones campesinas. Pueden construir procesos que aprovechen las capacidades de esos territorios, de esos ámbitos locales. Entonces aparece una nueva visión de desarrollo territorial que hoy se hace característica en América Latina, Argentina, Paraguay. Un énfasis muy fuerte en generar procesos de extensión rural desde esta mirada territorial. Entonces, ya no está el foco puesto en la tecnología, sino en los procesos de organización social de carácter participativo que se pueden generar para construir un modelo de desarrollo compartido a nivel local. Se ve cómo va cambiando los modelos. Esto no va en contra ni del modelo freiriano. Acá estamos viendo una nueva mirada que expande el análisis, no solamente el vínculo técnico-productor, sino un territorio, pero que por otro lado lo hace más específico porque se va de las escalas nacionales y regionales de desarrollo a una escala más chica que ve los territorios. Pero finalmente, y esto, aparecen miradas de sistemas de innovación fundamentalmente apoyadas por lo que ha sido la Escuela de Wageningen en Holanda, donde han trabajado muchísimo estas temáticas. Las innovaciones, Rogers, año 62, hablaba de difusión de innovaciones.
queda para Roger una innovación. Esto no lo hace el campesino. Señor campesino, haga esto. Usted va a ser un verdadero productor si hace lo que yo le digo. En ese sentido, difusión de innovación. Cuando hoy hablamos de sistemas de innovación, estamos diciendo, la innovación no está predefinida. No sabemos qué es la innovación para cada productor, para cada territorio, para cada lugar. Nos tenemos que sentar a encontrar los distintos saberes. El saber del productor, el saber del especialista, el investigador, el productor de insumos, los gobiernos locales. Es decir, entre los diferentes actores se ven las problemáticas y se construyen alternativas superadoras. Entonces acá la innovación es un proceso de cambio, de innovación, de creación social en el diálogo entre aquellos que tienen lugares sociales diferentes. ¿Se percibe esta cuestión? Por ahí estoy diciendo cosas que están muy alejadas de la psicología. Ahora, es interesante porque esta noción de extensión rural hoy, como le estamos pensando hoy desde la academia, nos lleva de manera directa a la psicología comunitaria. Estamos hablando del proceso de equidad, búsqueda de equidad, sustentabilidad ambiental, productividad obviamente. Carácter participativo de las iniciativas de extensión rural. Yo no puedo llevar al productor lo que yo quiero. Yo necesito ponerme y dialogar a partir de sus necesidades y generar opciones superadoras. Esto me suena a psicología comunitaria. Participación, vínculos horizontales, construcción compartida. Enfoque de género, vínculos horizontales, valorización de los saberes locales. Establecimiento de grupos, fortalecimiento de grupos y organizaciones de productores. Necesitamos desarrollar capital social como base para la construcción del proceso de innovación. Bien, y además pasamos del trabajo con productores a la gestión del proceso de desarrollo rural. No solamente nos interesa el productor en particular, sino proceso de desarrollo rural a nivel territorial más amplio. Y bueno, y de la transferencia tradicional de tecnología a procesos de innovación. Esto no tiene que ver con la psicología, pero involucra dimensiones psicosociales. No estamos hablando de darle la respuesta a alguien, estamos hablando de construir juntos cosas, innovaciones, procesos superadores. En realidad, en el marco conceptual con el que estoy trabajando, la propuesta es articular la propuesta conceptual de la psicología con las distintas ciencias sociales. Para hacer esto, hemos recuperado lo que en sociología se llama el enfoque orientado al actor o actor-oriented approach, que es focalizar en la capacidad transformadora de los actores. Es decir, los sujetos sociales no son reproducciones de una estructura que los sobredetermina, sino que, además de existir estructuras sociales, tienen capacidad y autonomía para generar procesos de cambio. Psicología comunitaria, carácter activo de los sujetos. Bien, esto en el ámbito de la socioantropología se conoce como abordaje orientado al actor. Entonces, dentro de los procesos de desarrollo rural, empezamos a ver, disculpen, esto está en inglés, lo tenía como imagen y lo saqué de un artículo mío y no lo pude desarmar para pasar al castellano. Nosotros nos focalizamos en los procesos psicosociales y la capacidad humana de pensar, reflexionar y querer transformar. Pero obviamente esto se articula con lo sociopolítico, con lo económico y con las características biofísicas. Una sequía, algo biofísico, afecta la subjetividad de las personas. Pero también las acciones de las personas generan impacto a nivel biofísico. Es decir, como yo preparo la tierra, voy a generar unos procesos de desertificación, etc. Es decir, necesito abordar la complejidad, la multideterminación de estos factores, focalizando nosotros como psicólogos en los procesos psicosociales. Acá tengo un par de filipinas, pues se me llevaban a preguntar otras cosas, que las voy a evitar. Esta se llega a ver bien, más o menos. Y tomamos el foco del análisis, el concepto de Norman Long de interfaz social. ¿Qué es una interfaz social?
Es un espacio social real, imaginado, donde actores con lógicas, racionalidades, representaciones sociales diferentes entran en contacto. Y a razón de esas diferentes lógicas que tienen, es probable, es posible que se generen procesos conflictivos. Lo retraduzco, enfoque intercultural. Puedo pensar un espacio intercultural en términos de una interfaz social, es decir, un espacio donde tienen potencialidad de generarse conflictos a partir de que los actores que forman parte tienen creencias, valores, conocimientos, prioridades propias. Esto nosotros lo usamos para ver la relación entre el campesino y el extensionista rural. Sin embargo, esto ustedes lo podrían usar para analizar cualquier espacio social en el cual actores con lógicas diferentes entren en contacto. Y acá se van a dar relaciones de poder, es decir, la alternativa freiriana de vínculos horizontales, de construcción conjunta, es solamente una de las alternativas posibles que se dan en las interfaces sociales. Puede haber procesos de apropiación simulada de lo que uno le dice a otro, procesos de dominación, de control efectivo, etc. Espacio de interfaz social. Metodología de investigación que les quería proponer, hicimos una encuesta a ¿con quién trabajo? En realidad, nuestra decisión de trabajar fue focalizar en los extensionistas rurales. ¿Por qué? Trabajando con productores se puede alcanzar un grupo directo de productores, trabajar con 10 personas, 50 personas. Nuestro objetivo es poder influir en políticas públicas de distintos niveles referidas al trabajo de extensión rural con pequeños productores. Es decir, nosotros nos queremos convertir en asesores, capacitadores y orientadores de extensionistas rurales y de políticas públicas de desarrollo rural, y no de trabajo directo con los productores. Bien, hicimos una encuesta, 600 personas más o menos, en realidad son más porque tenemos 12 países encuestados, pero acá tengo datos sobre 10. Y le preguntamos, ¿qué problemas tienen ustedes, extensionistas rurales, cuando trabajan con pequeños productores? Los extensionistas rurales son en América Latina un 80% profesionales técnicos y menos del 5% profesionales de ciencias sociales, con excepción de Uruguay, que tiene 40% de extensionistas que vienen de ciencias sociales, muchos de ellos psicólogos. El principal problema que tienen los extensionistas rurales, ¿cuál es? Individualismo, desconfianza, falta de asociaciones de productores. Un profesional técnico que está trabajando con pequeños productores, ingeniero agrónomo, veterinario, me dice que ese es su primer problema. Psicólogos, psicólogas, nosotros que estamos haciendo respecto de eso, no sé, a mí nadie me dijo nada. Nos están llamando a gritos. El segundo, bueno, que tienen tecnologías y manejos productivos inapropiados, con esto lo salteamos. Problemas para comercializar. Actitud asistencialista, oportunista pasiva. Psicólogos comunitarios. ¿Cómo trabajamos para generar procesos participativos con las comunidades, para generar fortalecimiento de los grupos, de los sujetos, para que puedan convertirse en sujetos que tengan la capacidad de transformar sus condiciones de vida? No ser nosotros los sujetos de cambio, sino favorecer los procesos de fortalecimiento de las personas, de los grupos y de las comunidades. Actitud asistencialista. Esto aparece como una problemática porque el gobierno en muchos países tiene proyectos para trabajar con los productores y se ve que por la metodología por las que estos están organizados tienden a inducir respuestas asistencialistas pasivas de los productores. Si me quedan unos 10 minutos, entonces voy a ordenar bien. Bien, ¿cuál es la mirada de extensión rural que tienen estos técnicos? El 46% de los técnicos de esta muestra que les estoy diciendo piensan que hacer extensión rural significa cambiarle la cabeza, la mente a la gente, hacerles que adopten tecnología. Excelente, esto era lo que les decía, década del 50, década del 60, del 70. Mi pregunta como psicólogo es, ¿cómo hacemos para generar procesos que reconfiguren estos vínculos verticales, transferencistas, de inequidad de poder que se dan entre técnicos y productores?
porque ellos quieren cambiar la mentalidad de los productores. Yo en cambio quiero proponerles que generen procesos conjuntos de reflexión y análisis de la realidad para generar soluciones superadoras. Interesante, valoran mucho la participación. Este es un discurso hermoso que todos valoramos. Todos hablamos de participación y si no hablamos de participación es porque somos políticamente incorrectos. Sin embargo, la asociación estadística entre los que dicen que hay que cambiar la mente a la gente y los que valoran la participación, no existe ningún tipo de relación estadística. Yo hubiera imaginado, los que dicen que la participación es buena, me dirían que no hay que cambiar la mente a la gente, que hay que dialogar con ellos. No, esto no pasa. Es decir, podemos hablar de participación, que eso no significa absolutamente nada. Y solamente el 14% habla de generar autonomía en las personas. Bien, hicimos una encuesta a estos extensionistas, también le preguntamos, ¿la psicología les puede servir? Total, 90%. Sí, psicólogos, por favor, ayúdennos. Tenemos que hacer cosas que no tenemos la menor idea de cómo tenemos que hacer. Tenemos que trabajar con grupos, tenemos que generar procesos autogestivos, tenemos que hacer procesos participativos. No sabemos, psicólogos, por favor. En México ahí era el 80% nada más. También no por acá. 80% sigue siendo demasiado. Bueno, ¿qué nos piden que hagamos? Que nos ayuden con el manejo de grupos, que seamos parte de equipos interdisciplinarios, que los capacitemos a ellos, que los ayudemos a entender a los productores, que les demos capacidades pedagógicas de comunicación. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. Con una mirada comunitaria, por supuesto. Bueno, algunas experiencias. Me quedan 8 minutos según mi reloj. Tengo tiempo todavía. Ayudar a comprender al productor. Me convocaron a trabajar en la Universidad Nacional de La Plata, que estaban trabajando con un grupo de viñateros, productores de vino. Hacían reuniones, se peleaban. No, porque tal cosa, porque tal otra. ¿Cuál era mi trabajo? Sentarme en la reunión de técnicos y ellos me decían, mira, los productores dicen esto, esto y esto y hacen esto y no nos escuchan. ¿Saben cuál era mi trabajo? Tratar de dar sentido a lo que estaba pasando. Y miren, sí, ellos están diciendo que no van a hacer ese trabajo porque este es algo que ustedes dicen que es importante, pero ustedes no lo negociaron con ellos, no lo discutieron con ellos desde el principio. Ah, qué interesante. Yo como psicólogo lo tengo internalizado. Bien, me contrataron para hacer eso. Capacitación de extensionistas y aporte a procesos de reflexión sobre la práctica. Extensionistas dicen, tenemos problemas, ayúdennos a resolverlos. Fernando contesta, yo no tengo la respuesta para los problemas de ustedes, pero tal vez las podemos pensar juntos. Reunión, taller, ¿cuáles son los problemas que tenemos? Tal problema, listado de problemas. Bien. ¿Por qué pasa esto? Y no, por tal cosa, por tal otra. ¿Qué hicieron para tratar de solucionar estos problemas? ¿Qué les funcionó? Y tal cosa, tal cosa. Muy bien. Bueno, entonces, ¿cuáles serían las mejores soluciones para estos problemas? Y yo creo que podríamos ver tal cosa, tal otra. Buenísimo. ¿Para qué me necesitaban? Proceso de reflexión sobre la práctica. Estoy sobresimplificando esto porque no tengo mucho tiempo, ¿sí? En esos procesos también incorporaba conocimiento de la psicología que podrían ser de utilidad para pensar las situaciones, pero nunca dándole la respuesta, porque los que conocen su problemática son ellos. Algo que se está dando a nivel mundial en Argentina, se está empezando a dar, el trabajo con recursos naturales, el uso de los recursos naturales se vuelve una situación conflictiva, donde vamos a meter los desechos de cierta producción que se están dando en contextos periurbanos. Por ejemplo, lo que sería guano de gallina, es decir, la caca de gallina, que se está generando en producción de gallinas y de huevo en los alrededores de las ciudades. ¿Qué se hace con eso? Que es altamente contaminante. Bien, se está formando, por ejemplo, una mesa de discusión entre distintas instituciones para ver cómo van a manejar esa situación conflictiva. Ustedes se imaginan 10 personas de distintas instituciones con intereses diferentes para discutir qué van a hacer eso. Fernando, ¿nos ayudás a manejar el grupo?
Les aseguro que ese fue el grupo más difícil de mi vida que tuve para manejar. Sin embargo, hay una demanda tremenda para que manejemos ese tipo de temas. Por ahora no le estamos diciendo que no cuando nos hacen esos pedidos porque no tenemos capacidad operativa y todavía no me animo a enviar a otros compañeros del grupo para que hagan ese trabajo porque es muy complicado. Estamos hablando de autoridades, de instituciones, con intereses fuertes, etc. Bueno, el trabajo que estoy haciendo ahora mismo en Paraguay, me contrató una ONG para diseñar de manera participativa cuáles tienen que ser los estándares de calidad para la extensión rural en Paraguay. Entonces yo me tengo que reunir con distintas instituciones, actores sociales, para ver cuáles son los estándares de calidad que quieren tener ellos para organizar la extensión rural en Paraguay. Es decir, un proceso de participación, pero no a partir de esta participación estamos todos juntos y discutimos, sino a partir de procesos de entrevistas, talleres con diferentes actores a nivel país, bastante complejo. Una de las preocupaciones más grandes que tenían, tengo 3 minutos y medio, una de las preocupaciones más grandes que tenía yo después de otros trabajos que fui haciendo para una ONG en Paraguay en el año 2010 y 2011 fue ¿cómo hacemos para reconfigurar estas prácticas de extensión transferencistas? Por la cual los extensionistas quieren imponer su saber a los productores sin entrar en diálogo con sus necesidades. Me paro acá adelante y les explico cómo tienen que hacer, porque lo que están haciendo está mal y yo les tengo que explicar cómo está bien. No, si yo hago eso estaría haciendo lo mismo que no quiero que hagan, entonces se me complicó la cosa. Porque ya no les podía dar la respuesta correcta, tenía que generar otro tipo de espacios. Espacios de reflexión sobre la práctica. Excelente. Pero la agencia de financiación solo iba a financiar capacitaciones. Bueno, hagamos procesos de capacitación dentro de espacios de reflexión sobre la práctica. ¿Qué hicimos? Bueno, acá está el diagnóstico participativo, acá les muestro... No se preocupen eso no se lo voy a explicar. Entonces, dijimos, ¿cómo hacemos estos procesos de capacitación, de reflexión sobre la práctica? Dijimos, identificamos los principales problemas que los técnicos tenían en la práctica. Conseguimos capacitadores, pero para cada capacitación que duraba 2 días, hubo 8 capacitaciones de 2 días. Primero nos sentábamos a analizar qué problemas teníamos. Analizábamos el porqué de esos problemas. Y después venía un capacitador que nos ayudaba a responder esos problemas. Nos ayudaba a responder a nuestros problemas, no a lo que nos quería hablar, a nuestros problemas. Y a partir de eso, construíamos propuestas, yo facilitaba el grupo, construía propuestas de acción que respondieran a estos problemas, usaran los contenidos de la capacitación y aprovecharan nuestras experiencias. En este proceso como psicólogos yo iba haciendo señalamientos sobre los supuestos que los participantes tenían sobre los campesinos, sobre sus saberes, sobre sus creencias de extensión. Es decir, iba poniendo en cuestión los supuestos a partir de los cuales se llevaban la práctica. Hicimos un análisis de impacto, cuál y cuantitativo. Las escalas que organizamos, las escalas psicométrica no validada, nos mostró que a partir de estos talleres que generamos, estos talleres de capacitación, se reformuló la concepción de extensión que tenían los extensionistas. Y pasó de yo le tengo que llevar todas las respuestas a los productores a yo no tengo todas las respuestas para darle a lo que ellos necesiten. La cosa tiene que ser con la participación de la gente, nos tenemos que juntar, discutir y llegar a alguna solución. Y eso lo pudimos comprobar a nivel cuantitativo, a nivel cualitativo, aún 3 meses después, en evaluaciones participativas que hicimos en este proceso. Esto está publicado, la mayor parte de estas cosas que les dije está publicado, lo interesante es la forma que les di. Creo que tenía alguna... Tengo posibilidad de comentarles algunas áreas en las cuales específicamente la psicología puede contribuir a estos procesos, pero como tengo 20 segundos voy a terminar acá y seguimos conversando después. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora entonces
entonces pasamos a una ronda de preguntas, reflexiones que haya sobre el tema, por favor. No todos, compañeros. Sí. ¿Quiere participar? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi comentario tiene que ver más, retomando pues ambas ponencias en cuanto a los contextos, ¿no?, en los que se está aplicando. Por ejemplo, de la doctora Concepción, que nos habla más en el municipio de Texcoco, y pues ¿de cuál? Fernando. De Fernando también sería como pues más una experiencia del sur de América. Entonces me quedo pensando, el trabajo con productores suele ser distinto, ¿no?, acá en México o pues también, ¿no?, en Paraguay, en Argentina. No sé, a veces el trato acá con los mexicanos, no estoy generalizando, pero a veces es un poco más cerrado con, por ejemplo, en mi caso, ¿no?, con estudiantes de psicología que apenas están como pues iniciando, entonces es como diferente. Y además retomando, ¿no?, todos los aspectos, por ejemplo, el contexto ahorita de lo que está pasando en Texcoco, lo del aeropuerto, ¿no?, que realmente todavía no se inicia, pero está en proceso, ya se aceptó el proyecto y todo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con todos estos cambios pues a nivel territorial y que afectan, ¿no?, los procesos sociales? Sería como el comentario, ¿no?, como de lo que pasa, ¿no?, en el contexto, ¿no?, en diferentes países, en diferentes momentos históricos. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Bueno, yo quiero preguntarle a Fernando o que me dé la respuesta a mi pregunta de hace un momento. Pero sé que me va a decir, ¿y tú qué piensas, no? ¿Cómo lo resolverías? Estoy tratando de encontrar dentro de toda la presentación alguna idea, pero quisiera que me comentaras. Recordame cuál fue, porque respondí a varias Sí. y otras no. ¿Cómo, El paternalismo. sí, cómo entender el paternalismo desde la perspectiva de la psicología rural? En realidad no es la perspectiva de la psicología rural. Si perdón. quieren, hacemos un ciclo de 3 preguntas, respuestas, y si se animan a otro siguiente ciclo, pues seguimos. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Para la doctora Concepción, me gustaría que nos definiera un poco si usted habla de psicología rural o habla de otros conceptos. ¿Cuál sería el encuentro y el desencuentro con la propuesta del doctor Landini? Ya no hay ningún desencuentro con lo que hace Fernando. Fue lo primero que hice yo. Es porque yo lo reconozco como un camino. Mi tesis doctoral fue sobre una región muy compleja con distintas instituciones, pero fue un método diferente. Yo opté por el método antropológico y me sentí uno de los técnicos, porque además trabajo y estudié en el colegio de postgraduados, una maestría. Entonces, fue reconocer toda la región, las interacciones que tenían por sus distintos cometidos. Las instituciones tienen distintos objetivos de interacción con los campesinos, ¿sí?, y distintas formas. Los bancos les dan dinero o les prestan, pues no les dan. Y por ahí empecé yo. Sí, mucho tiempo estuve trabajando y todavía tengo una de las líneas de investigación sobre análisis organizacionales en el campo. Pero esto ha llegado a través de los estudiantes ya, ¿no?, porque trabajo a nivel maestría y doctorado y con agrónomos. Y he de decirles que los agrónomos beben la psicología y se la aplican
todo, ¿no? Y hay unos procesos de desarrollo en sus personas interesantísimos. Y ellos están en distintos países de Sudamérica. Entonces, a través de ellos era como llegar. Ahora vamos a analizar el ejido del Conejo de Veracruz y el Distrito de Desarrollo Rural Sustentable de La Baiza, Chiapas. Así, ¿sí? Entonces, lo que estoy haciendo yo ahorita es promoción de procesos humanos en los académicos, por esa línea. Pero todo lo que me llega con estudiantes es analizar estructuras que hay en el campo, ¿no? Entonces, yo no lo veo de ninguna manera mal. La cuestión tal vez puede ser de personalidad. Yo ya no me acomodaba a hablar entre agrónomos promoviendo las cosas o facilitando. Además, aquí en México entró así un de psicólogos de iniciativa privada que hacen grupos de conflicto, no se animan porque salen como las gallinas de abajo del cangurero. Bueno, esto lo usamos mucho, como las gallinas de abajo reciben todas las sociedades desde arriba. Entonces, así salen. He visto a varios, he estado en las reuniones, he tenido que intervenir para que no queden ni uno ni otro vacunados, ¿sí? Bueno, de ahí yo siento mi vocación como ir abriendo camino. Ahí me tocó estar cerca de los campesinos también y ver las reacciones con técnicos y sin técnicos, y bien diferente. Lo que dices de paternalismo, se hacen a veces, se hacen los que no saben y no entienden. Cuando no está el técnico, se organizan y saben lo que quieren, ¿sí? Entonces es mucho la estructura. Y yo fui viendo ahí cosas que me fueron jalando para entender el medio. Entiendo que la psicología en las ciudades, porque ahí se fundó y demás, vamos conociendo los problemas que hay en una ciudad porque vivimos en ella, ¿sí? Pero en el campo no vivimos en el campo, ¿sí? Entonces mi intuición, ya me determina para no estar en contra de porque de ninguna manera yo veo lo que el otro está haciendo hacia a grandes cantidades de gente. A mí me tocó pues como hacer pensar y que esto se necesitaría echar algunas semillas. Sí, yo pensé psicología en ambiente rural porque mi decisión de vida fue adaptar la psicología para el ambiente rural. Entonces hay chicas, estudiantes de maestría y doctorado que han entrado a problemas ambientales, a ver qué problemas hay del agua, porque se están peleando un pueblo con otro, y los de abajo y los de arriba, porque el agua viene por acá y por allá. Allí en el campo, el agua ahorita es un problema, sobre todo en algunas zonas, donde hay conflictos, y pues a entrarle también a esto, pero a saber por dónde viene. Entonces la situación es de comprender dónde se está dando el problema, hacer un estudio y actuar. A veces sí entran a otras instituciones donde pueden actuar. Nosotros trabajamos mucho a través de las universidades y las redes que se hacen de conocimientos y grupos del municipio, las universidades o las instituciones que pueden dar servicios a las zonas, y desde luego el territorio, todos los conceptos de sustentabilidad, pues estamos ahí metidos con ellos, ¿sí? No, yo no veo ninguna diferencia, lo veo en el tiempo, y en que esto que hago yo también, pues también va para desarrollo rural, porque son personas que van a trabajar en altos niveles en las universidades. Les digo que he tenido, yo creo que fácilmente la mitad de estudiantes agrónomos, que están de 2 hasta 5 años conmigo, y pues ya estudiamos psicología, ¿no? Cuando ya no puedo dar más clases, se vienen acá con el mercado, con el delito, con las materias que les hagan falta. Entonces salen con una buena formación en psicología agrónoma. Pero me tocó el tiempo en que pues, les decía a mis propios maestros que yo iba a estudiar allá
Me decían, pero que va a ir a psicologiar vacas o qué. Mis propios maestros de la facultad no entendían. ¿Sí? El paso del tiempo fue muy agradable viendo cómo cambiaban. Díaz Guerrero, por ejemplo, me decía, ven por acá, cuéntame, porque me gusta mucho lo que es nuevo. Pero no incursionar en el campo como ahora hay mucho interés, y esto es fabuloso, ¿no? Porque desde la facultad estarán viendo que no entienden el campo, porque ¿qué pasó aquí? Yo les dije acá y ya se nos cerraron la puerta. Hay que entender, yo soy vaya, por la opción vocacional, yo opté por ir conociendo el campo y dejando líneas de investigación y gente trabajando, el doctor independiente que les dio un artículo que les sirvió, pues que bueno, hay un mundo en el campo, porque como no nacimos ahí, pues no lo conocemos. No sé si te contesté tu pregunta. Y ciertamente, pues yo vivo haciendo psicología en el campo, en el ambiente rural. Y hay un mundo de gente originaria, como me están llamando, y de redes institucionales. Es que pensaba que hay una diferencia entre hablar de psicología rural y psicología en ambiente rural, porque una como que hace un énfasis de la psicología, de la aplicación de esta psicología, digamos en un contexto específico que es lo rural, ¿no? ¿Ah? Y poniendo el acento, por supuesto, en la parte ambiental. Sin embargo, cuando vos refieres a la psicología rural, es ya darle un apellido, ¿no? O sea, no me llamo solamente psicología, sino es una psicología rural. Entonces, no estamos hablando solamente de la aplicación de los conceptos, de las teorías que se desarrollan en la psicología en un contexto, sino que se está hablando, por supuesto, de otra psicología. Si bien tú aludiste y dijiste, no es una subdisciplina de la psicología, sino trata temáticas particulares de la psicología, lo que no entiendo es por qué el apellido. En argentino eso que acabas de hacer se llamaría picañar. No sé si eso se puede aplicar. Picañar, podríamos decir lastimar, meter el dedo en la llaga, como para pelear un poco, que me parece excelente. Bien, el apellido me da absolutamente igual. Es más, en algún punto me divierte. Para ponerlo en contexto, es estratégico. Yo voy a hablar con el director de Extensión Rural del estado de Río Grande do Sul, en Brasil, cosa que he hecho. No, pero si nosotros somos los que trabajamos en psicología en ambiente rural, no suena. Necesitamos algo que tenga un perfil identitario que permita focalizar a quienes están fuera la referencia fuerte de psicología y ruralidad. Es decir, la discusión esta que podemos tener, la podemos tener dentro como psicólogos. Pero hacia afuera necesitamos algo que nos permita identificar y tener una visión, una mirada dentro de la sociedad. Donde nos puedan pedir un psicólogo rural que tenga capacidad para pensar de una manera específica lo rural. Y en ese sentido nos queda claro, tenemos una antropología rural, tenemos una sociología rural. En el contexto de las ciencias sociales y de las ciencias en general no aparece como algo extraño que aparezca la idea de psicología rural. Y esto aparece como posibilidad de autoidentificación dentro de la psicología, como una forma de decir, visibilicemos esto en un sentido más fuerte y hacia afuera que podamos ser nombrados y demandados por otros con los cuales podríamos trabajar. Esa es mi respuesta a esto. Posiblemente Conce tenga otro para agregar. Le debo una respuesta a mi compañero. Primero, no tengo la respuesta, el día que tenga la respuesta me conseguiré un Nobel. Segundo, en realidad no tengo toda la respuesta, tengo algunas buenas ideas. Esas buenas ideas en general vienen de la psicología comunitaria. Primero, en el tema del paternalismo tenemos dos caras. Impacto subjetivo de ciertas prácticas sociales y cierto tipo de prácticas sociales en sí que inducen cierta forma de paternalismo.
¿Se entiende la diferencia? Es decir, existen políticas y estrategias sociales, el clientelismo político es una de ellas, que paternalizan a la gente, tiende a generar posicionamientos pasivos, como decía Martín Baró, fatalistas en algún punto de la gente. Pero también esto genera impacto subjetivo en sí. ¿Qué podemos hacer? Primero necesitamos decisión política de pensar las cosas diferentes. La estructura de los proyectos y programas que tenemos que plantear para trabajar con la gente no tienen que poner el énfasis en la entrega irresponsable de asistencia. Necesitamos la contraprestación de las comunidades para entregar ayuda. Esa contraprestación puede ser trabajo personal, devolver parte de las semillas. Es decir, existen formas de pensarlo, pero que la ayuda que se recibe de parte del ámbito público o de ONG no tiene que aparecer como un regalo, sino que tiene que aparecer como algo que uno se gana cuando se compromete en un proceso de cambio. La inclusión de procesos participativos, claro, verdaderos, dentro de las estrategias de trabajo con las comunidades, es un elemento que limita las prácticas, las estructuras paternalistas. Después del trabajo de Pablo Freire queda claro que la reflexión sobre los problemas de la práctica ayuda a las personas a querer cambiar la situación en la que viven. Es decir, ante situaciones que podemos describir de pasividad paternalismo, la reflexión crítica sobre la práctica induce procesos de cambio subjetivo que posicionan a los sujetos en el lugar de actores y en el lugar de objetos. Por el otro lado, tenemos que devolver los saberes a la comunidad. Es decir, tenemos que hacer que las comunidades tomen conciencia de sus propios saberes. Psicología, pedagogía y la esperanza, Pablo Freire cuenta una anécdota en la cual un grupo de personas que estaban en su grupo de educación popular se dan cuenta que llega Freire, entonces todos dicen que se tienen que callar porque tenían que hablar Freire, que era importante. Freire le contesta, no, que él tiene saberes como cualquier otro, pero no es que le da un discurso del saber que tiene la gente, porque eso sería un discurso de su propio saber a la ignorancia de la gente. Freire les propone un juego, dice, juguemos a los penales, hagámonos preguntas. Y Freire les pregunta a la gente sobre teoría de la relatividad. La gente no sabe nada y se enojan con Freire, entonces le preguntan sobre el gusano que atacaba a las semillas de la no sé qué, y Freire se equivoca y no sabe. Se hicieron 10 preguntas y la comunidad terminó empatada con Freire. Y Freire después se va y les dice, y no sé qué habrá pasado acá, terminamos empatando, tendríamos que pensar a partir de lo que pasó. Es decir, nadie le regaló el saber a esa comunidad, sino que en el vínculo que se generó, la comunidad reconoció su propio saber. Es decir, estoy diciendo un conjunto de estrategias, un conjunto de alternativas con mirada psicosocial comunitaria que nos permite transformar o generar procesos de posicionamiento activo de las personas. Hay otras ideas, tengo algunas anotadas, pero eso no significa que sean varitas mágicas, son ideas alternativas propuestas. ¿Alguna otra pregunta, compañeros, compañeras? ¿Reflexión? ¿Cómo entender esto de la hechura de las políticas públicas dentro de esta lógica, ¿no? Si la misma hechura de la política pública se piensa desde arriba y no desde abajo. Dos respuestas desde eso. Primero, la hechura de las políticas públicas no tiene por qué pensarse de arriba abajo. Pero ese es por lo general el ejercicio por lo real. general, existen entonces políticas públicas que se pueden generar tomando intereses y preocupaciones de las comunidades. El caso de Brasil es un caso muy claro en el cual ciertas políticas públicas han sido muy presionadas por la sociedad civil, Movimiento Sin Tierra, por ejemplo, donde eso llevó al diseño de políticas. La inclusión dentro de las estrategias de desarrollo rural de la dimensión agroecológica estuvo fuertemente presionada por los movimientos sin tierra. Es decir, existe posibilidad real de que las políticas sean
presionada desde abajo. Segundo punto, y este es el más interesante de los efectos operativos, las políticas públicas no tienen que estar diseñadas a nivel genérico para aplicarse a todos los territorios de manera irrestricta. Las políticas públicas tendrían que tener márgenes de aplicación territorial, por ejemplo, inclusión de mecanismos participativos cuando son políticas de desarrollo rural, o instancias de diversificación a nivel territorial a partir de las prioridades o problemáticas de esas comunidades. Es decir, políticas públicas no centralizadas que tengan un margen de proceso participativo en su implementación o una posibilidad de diversificación a ciertos niveles territoriales. Eso no es una solución absoluta, son propuestas que pueden ser interesantes. Pienso, por ejemplo, en el caso de Colombia, que también se gestan políticas públicas, comillas, desde abajo para los desplazados. Y la hechura de política pública estuvo excelente, maravillosa. O por ejemplo, si revisas la Constitución del 91 de Colombia, y lo que se trabajó ahí también, dentro de hechuras de políticas públicas con el sector campesino, la reorganización territorial desde los programas de cartografía social. Entonces, un ejemplo específico. Se trabajaron políticas públicas desde abajo con los desplazados, ¿no? Para que se reapropiaran o se les reorganizara en otros territorios, o que se reconocieran dentro de esas poblaciones vulnerables como campesinos, pero afrocolombianos, o indígenas campesinos, porque la gran mayoría son campesinos, ¿no? Sin embargo, en la práctica real, la política pública dista de lo que se planteó dentro de la misma política pública. Es decir, en este terreno de lo real, ¿no? Y de la redistribución, en la organización territorial y de los beneficios que iban a venir para los campesinos desplazados, dentro de ellos afrocolombianos y indígenas, pues nada de eso ocurrió, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿no? Soy muy provocadora, la verdad. Me gusta ser muy provocadora. ¿Hasta qué punto la política pública puede resolverme el problema? Porque pienso que cuando hablas de la política pública, no solamente la hablas desde la construcción misma, participativa, desde abajo, ¿sí? Hacia arriba, sino también como la posibilidad de resolución de problemas, ¿no? Primero, procesos participativos que no siempre son participativos. Primer punto. Es decir, es muy fácil decir que tenemos procesos participativos cuando después uno analiza y esos procesos participativos no se tuvieron. Segundo punto. Hay instancias de aplicación de políticas públicas que tienen espacio de control social real, es decir, fortalecimiento de organizaciones que tienen la capacidad de controlar la implementación de políticas públicas. En Argentina, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria tiene como instancia de control social representantes de las distintas organizaciones del campo del país, que tienen influencia real y efectiva en las políticas que lleva adelante la institución. Último punto para retrucarte la provocación. La participación no es la panacea y no vamos a resolver todo con participación. Sí, pues sí. Fíjate que yo creo que mientras más psicólogos en el campo o psicólogos y profesionales, por ejemplo, en salud pública, llegan a tener direccionalidad de las políticas públicas hasta centros pequeños. Como lo hemos visto nosotros, es a través de universidades, de estudiantes que captan la situación y pueden entonces desde la estructura entrar a promover cambios en cómo se adaptan las políticas públicas a los campos, al campo, la más lejana Manchuria, o por ejemplo el trabajo en Chiapas ayudó mucho para reorganizar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, a darse cuenta que habían dos consejos, uno civil y otro rural, pero estaban en una ruralidad, en un ambiente rural, entonces los dos consejos hacían lo mismo, con menos precisión el civil
rural. Entonces, tenemos que penetrar a las partes donde se aplica y tirar por dos lados. Mi experiencia es haber cambiado algunos enfoques de política pública desde arriba, a la hora que se construyó un sistema similar en México de desarrollo rural, ¿sí? Cambiando una estructura que eran en el papel muchas cosas que se pueden abordar, pero aun cuando estén bien pensadas para que haya el cambio, si no lo entienden abajo, pues no va a funcionar. Entonces yo pienso que hay que trabajar en distintos niveles para que sean efectivas y se adapten a cada municipio, a cada territorio, según las necesidades que se tengan. Último comentario sobre esto. Recordé el orientado del actor, donde se plantea que la política pública sigue un conjunto de pasos en su aplicación en los cuales se va reconfigurando a partir de la lógica de los actores por los que pasa esa política. Es decir, en la política tenés el nivel de decisión 1, nivel de decisión 2, nivel de decisión 3. Entonces esa política se va reconfigurando a partir de las lógicas, prioridades de esos actores que están en el camino. Nosotros vemos esto con políticas vinculadas con acceso a anticoncepción, donde médicos a nivel territorial en comunidades rurales no siempre aplican ciertas reglamentaciones por creencias religiosas personales. Esto, entonces, lo que quiero argumentar es que las políticas públicas no las podemos analizar como algo monolítico que se aplican, sino que también tendríamos que analizar los pasos por los cuales esta política se va reconfigurando en la práctica, y aunque la política pueda ser innovadora, en los distintos pasos en los cuales esta política se va aplicando y reconfigurando, se puede perder parte de su capacidad transformadora y tiende a ser reproductor del status quo. Yo tengo una pregunta, si me puedes saber. Sí, adelante, compañera. Es que me llamó mucho la atención lo que mencionó ahorita el doctor sobre la participación como no panacea. Entonces me quedé pensando, bueno, si entendemos la participación como acción humana, bueno, en principio, para muchos de nosotros estamos trabajando en esta área porque vemos las injusticias, desigualdades cotidianas, ¿no? que viven nuestros pueblos. Y pues la mayoría, si no es que todos, trabajamos desde la participación como acción humana que transforma, ¿no? Entonces, fuera de la participación como acción, ¿qué quedaría? La casualidad, no sé, el orden de lo divino, ¿qué quedaría después de eso? Lo primero es que no me gustan las idolatrías. No me importa de dónde vengan, tampoco me importa de que vengan de la psicología comunitaria. Eso significa que tengo que pensar en las limitaciones de la participación. Generando procesos participativos, yo puedo, en un trabajo con campesinos, llegar a la conclusión de que la solución para sus problemas es conseguir un camión para llevar ese producto que tienen al mercado central. Yo sé absolutamente, porque ya compramos 20 camiones, que eso no funciona. Entonces yo, como parte en ese proceso de reflexión de la gente, etcétera, la gente dice, sigo queriendo un camión, y yo le voy a contestar, muchachos, ustedes tienen derecho a querer el camión, yo no los voy a ayudar a conseguir el camión porque tengo mucha experiencia que eso no funciona. Ustedes tienen derecho a seguir siendo quienes son y pensando lo que quieren, yo también. Es decir, ese derecho entonces lo guardo. Por un lado, me acuerdo un momento donde había un movimiento campesino formoseño cortando una ruta en el norte de Argentina. La gente estaba cansada del corte de ruta, la mirada mayoritaria era que había que levantar el corte porque no estaban consiguiendo nada, porque tenían hambre, porque estaban pasando frío. En un sentido tradicional diría, bueno, la gente quiere levantar el corte se tiene que levantar. Yo no soy quien para decidir que se levante el corte o no. El líder de ese movimiento campesino dijo, acá nadie se levanta, yo mando que este corte se sigue hasta las últimas consecuencias.
Es una dinámica que yo caracterizo como no participativa. No sé si fue la mejor decisión, pero sé que no es tan simple decirlo. Y pensar, digamos, desde una mirada externa, fuera de estas situaciones complejas, que la participación y la decisión por votación va a terminar de definir todas las cuestiones. Simplemente quiero agarrar la masa y romper al ídolo, no porque no lo quiera, simplemente porque necesito poder pensar más allá en el momento donde haya que pensar más allá. Y si tengo el ídolo no voy a poder hacerlo. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta así simple, pero no me quedó claro a mí de estos países en los que ustedes trabajan. Los pensionistas rurales forman parte de la política pública, digamos, son... La mayor parte de los países donde encuestamos sí, exceptuando el caso de Perú y el caso de Bolivia, pero la mayor parte sí. Y cuando uno lo contratan como psicólogo, ¿no? Para mediar en estos conflictos, en lo que pueda estar pasando ahí, ¿quién también lo contrata? ¿El Estado? En realidad el único lugar donde contratan psicólogos como extensionistas rurales es en Uruguay, que los contratan como técnicos sociales para acompañar procesos de organización de sociedades de fomento rural a las cuales se está apoyando para desarrollos productivos. También hay casos de psicólogos en Argentina, donde están más vinculados con selección de personal. Las demandas en general que llegan, que les comentaba, llegan específicamente a mí o a nuestro equipo en Argentina porque nos conocen, pero no porque haya una política de contratación de psicólogos para estas tareas. No, pero por ejemplo el trabajo de ustedes, que me parece que es como incipiente en algún punto, o sea, no es generalizado esto de los psicólogos trabajar desde la psicología rural allá en Argentina. No está generalizado el trabajo de psicólogos vinculados a extensión rural en ninguna parte del mundo. Por eso, pero ustedes entonces es parte de la política pública. El caso concreto de ustedes, de estos trabajos que han mencionado. En estos casos sí, de política pública, de demandas, de técnicos que trabajan a nivel territorial y de ONGs. Es difícil porque no entienden qué hacemos. ¿Sí? El problema que yo he visto, sí hay psicólogos trabajando, pero como despachos de empresas privadas. Entonces es donde llegaba el punto donde que sí, yo sí soy de la idea que los psicólogos, que de cualquier punto que estemos trabajando en el campo, tenemos que conocer qué viven los extensionistas y qué viven los campesinos. Tenemos que entender la idiosincrasia. Bueno, por un lado. Por otro lado, en las universidades, en las ONGs, hay psicólogos, ¿no? Entonces, una persona que ya conoce el campo psicólogo puede ser germen, como lo está haciendo en universidades, con los agrónomos que estudiamos psicología conmigo están mandando a psicólogos a que estudien el campo, a que se metan al campo y sí los contratan ellos, pero son así en sus programas, en los programas que ellos pueden contratar, tienen disponibilidad para eso. Eso sí, que les encante, les esté encantando el campo, pues hay que hacer plan profesional, ¿sí? Que tal vez se ve más en todo lo que está haciendo aquí Fernando, pero en el momento en que se tocan productores, comunidades, pues hay mucho más. Hay psicólogas que ya se fueron a formar ya con el desarrollo rural en violencia. Entonces ahí están que violencia familiar y violencia en el cuerpo de quién se pelea con quién por los recursos naturales. Pero entienden ya dónde están y qué les pasa con los recursos y qué significa el agua para tal pueblo y los de abajo, los de arriba reciben menos. ¿Qué significa eso? Entonces la invitación sería a meterse al campo, a entender, a el conocimiento que podamos dar de orientación, de apoyo, de lo que sea, no entran tan
muchas veces ahí construyen o promueven su propia contratación, sea por proyectos externos, que bueno, venden un proyecto y lo hacen, ¿sí? Y luego al siguiente proyecto, o sea, no contrato con casa, pero sí están promoviendo el trabajo con proyectos. Bueno, esto en México, perdón. Agradecemos a nuestros participantes el día de hoy. Creo que el quehacer del psicólogo es bastante extenso y por supuesto esto es una muestra de ello. Sabemos que abrir caminos no es fácil, ¿verdad? Creo que aquí vamos no solamente reflexión sobre el trabajo que nos presenta cada uno de los participantes, sino también muchas preguntas, ¿no? Y no solamente preguntas, sino si el espacio lo diera, yo creo que mucha polémica también al respecto, ¿no? Pero de eso se trata, tener estos espacios, ¿no? Estos espacios de diálogo y de construcción, en donde precisamente ustedes como psicólogos que se están formando tengan la posibilidad de escuchar otro posicionamiento que se tiene desde la psicología y también poder trabajar dando respuesta, por supuesto, al campo, ¿no? Ponemos la mirada siempre sobre lo que ya está hecho, pero sobre estas nuevas líneas de acción, de investigación, podríamos llamar de intervención, creo que sí sería muy importante pues trabajar. Ahora, en lo que respecta, por supuesto, a los pueblos originarios, ya Iván Gómez César había hecho una clasificación bastante interesante de pueblos originarios semiurbanos, urbanos, bueno, en fin, semirurales, otra categorización diferente, ¿no? Pero pienso que la propuesta que nos traen nuestros ponentes también nos puede dar luces para comprender, para adentrarnos a estos pueblos originarios que la colega nos refería pues con otra nominación, no originario porque simplemente sea origen de ahí, ¿no? Sino que sabemos que desde el contexto del Distrito Federal hablamos de pueblos originarios como aquellos que políticamente se autoescriben como originarios para ser visibilizados, que actualmente son 200 pueblos en el Distrito Federal, que están en una lucha política por ser visibilizados, por su raíz mesoamericana, por su identidad, por la lucha por la tierra y territorio y, por supuesto, por otro tipo de luchas que creo que no son luchas recientes, que si bien desde el 96 se organizan aquí en el Distrito Federal para eso, que se está proponiendo una hechura de políticas públicas especialmente dirigidas para los pueblos originarios, esta lucha viene desde mucho tiempo atrás. Y por supuesto, vemos que dentro de esos pueblos originarios, si nos vamos a Milpa Alta, a Xochimilco, ¿sí?, encontramos que el psicólogo debe comprender lo que es la ruralidad, ¿no? Debe enfrentarse a eso, porque es otra forma de ver el mundo, de entenderla, de aproximarse, y también, por supuesto, son otros actores sociales que aparecen en escena. Entonces, en buena hora, compañeros, por su propuesta y por todo lo que nos dejan, yo creo que a cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias.